a extender para alcanzar el micrófono, ¿verdad? No. Para hablar, porque yo no me voy a hacer mi corazón. Bueno. ¿Qué tú puedes? Prácticamente ya. Pues a la hora que quieras. Sí, nada más era el airecito, porque está el calor. Bárbaro. Pues vamos a empezar. Francamente, pues yo estoy muy contenta de tener aquí a Pablo nuevamente, que es nuestro socorrido santo de la psicología social de Querétaro padecida, que junto con Iván Salvador, que en realidad es el artífice de este libro, vamos a trabajar, vamos a dialogar un poco acerca de este tema interesante que nos está planteando Salvador en el libro. Salvador e Iván, da lo mismo, ¿verdad? A estas alturas ya. Del partido, ya da lo mismo. Y la verdad es que sí, a mí esta idea venían trabajándose desde el año pasado, pues, y por angas o mangas no se había logrado cuajar, y finalmente aquí los tenemos juntos a este par de haces que francamente yo creo que se va a armar una plática muy interesante sobre las raíces y las tradiciones de la psicología social en México. Entonces, pues sin más, vamos a hacer la presentación como siempre. Bueno, pues le daremos la palabra al doctor Pablo Fernández y luego se la daremos a Iván Salvador, pero yo quiero presentarlos como siempre a nuestros invitados, ¿no? Que eso es lo correcto cuando uno está en estas cosas. Iván Salvador Rodríguez Preciado, licenciado en Psicología por el ITESO, maestro y doctor en Ciencias Humanas, con especialidad en Estudios de las Tradiciones por el Colegio de Michoacán, profesor investigador titular de ITESO en el Departamento de Psicología, Educación y Salud. Sus líneas de investigación se encausan a través de la psicología social en su vertiente crítica y se aglutinan en dos vertientes. Por un lado, el estudio de las subalteridades y los personajes liminales, la gnoseología y la epistemología de lo social, la relación entre psicología, sociedad y literatura, y el desarrollo psicocultural en contextos de miseria y encierro. Por otro lado está su interés por la historia de la psicología, las ciencias sociales y las humanidades en México, a partir del cual publicó en 2014 Raíces y Tradiciones en la Psicología Social en México. Y para no ser extensa, hay muchas más monerías que hay que platicar del invitado autor de este libro, pero me gustaría, pues, como siempre, presentar a Pablo Fernández, que siempre es muy grato volver a tenerlo aquí en casa, aunque él piense que es ya chole con las invitaciones. Francamente, yo no me canso de tenerlo acá. Nos falta uno, chicos, traigan a Pablo. Es cierto. Y bien, Pablo Fernández, que cursó licenciatura de Psicología en la UNAM, la maestría en Psicología Social en la Keele University de Inglaterra, el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán, y tiene una instancia postdoctoral en Psicología Social en la Escuela de Altos Estudios de París, Francia. Es profesor titular del Departamento de Psicología Social en la Facultad de Psicología de la UNAM y ha sido profesor invitado por universidades diversas como la Autónoma de Barcelona, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de Caracas, Venezuela, y por supuesto ha formado parte del Colegio de Profesores de la Maestría en Psicología Social de esta UAC. Las aportaciones de la psicología colectiva y sus discursos sobre la desdisciplinación de la psicología social y de las demás disciplinas sociales ha quedado plasmado en un volumen significativo de libros publicados tales como El espíritu de la calle, La psicología colectiva un fin de siglo más tarde, La afectividad colectiva, El objeto y esas cosas, La sociedad mental, El concepto de psicología colectiva, Lo que se siente pensar, La filosofía de las canciones que salen en la radio, entre otros. Sin más, pues sí me permitiría darle la palabra, el micrófono a Pablo Fernández para que nos comente acerca de esta obra de Iván Salvador Rodríguez. Se fijaron, los dos estudiamos en el Colegio de Michoacán.
Yo lo que voy a hacer es, yo nada más le voy a hacer el prólogo a Iván y ya le dejo toda la charla a Iván, ¿eh? Mientras estuvo haciendo el trabajo, nos veíamos más o menos con cierta frecuencia, entonces me iba platicando de cómo lo iba haciendo, cómo iba yo más o menos leyendo. Platicaba cómo iba a una biblioteca y encontraba cómo era el acervo antiguo, donde se tenía que poner una mascarilla, con guantes, etc. Era muy interesante y encontraba unas cosas que no ni sabía que existían. Entonces, creo que es a partir de lo que me fue platicando mientras iba haciendo el trabajo y después a partir ya del trabajo mismo que yo hago el prólogo que les voy a leer. Hagan de cuenta que no me vean a mí, hagan de cuenta que soy como voz en off, y yo nada más vean al autor y el libro, y lo ponemos para adentro, al autor y el libro, y yo lo que voy a ir haciendo es así como documental de National Geographic, describiendo la forma en que se fueron conociendo a ellos, el autor y el libro, y se fueron haciendo también mutuamente. Bueno, el título es este libro de aquí, claro. Ojalá este prólogo saliera bien para que se mereciera estar junto a este libro, que es ejemplo de una seriedad a la altura de la alegría o viceversa o algo así, porque está hecho, más que solo escrito, con pasión por descubrir y con, como dice el autor, furia académica. La verdad, a mí me da mucho, a mí me pasaba, da encanto imaginarse al autor de este libro yendo a archivos polvosos y olvidados, sonriéndole un poquito a la secretaria para que lo deje buscar una cita inédita, una que solo el escritor antiguo, hagan de cuenta que está buscando, Ezequiel Chávez, por ejemplo, y el autor de aquí sean los únicos que la hayan visto en 100 años, sintiendo con ello una especie de alianza íntima y rompible. Y luego imaginárselo fotocopiándola con nervios, no se le vaya a desaparecer, quién sabe si la fotocopia, la cita, la fotocopiadora, la secretaria, a desaparecer en ese instante. No vaya a venir un terremoto en ese momento mágico que no lo deje salir con su triunfante fotocopia y se vuelva a perder para siempre. Trabajos así son como historias de amor. Y después imaginárselo, ya de regreso a Guadalajara, estaba en Michoacán, ya de regreso, en el camino armando mentalmente un rompecabezas que a nadie más se le había ocurrido. No solo armarlo, sino que existiera siquiera. Y otra vez no vaya a venir el terremoto, no uno que borre de la faz de la tierra al autor, esas son minucias, sino que borre la idea que se le está ocurriendo. Cada biblioteca tiene un santo grial en alguna parte que cambia de lugar según quien lo esté buscando. Es de imaginarse la experiencia temblorosa de entrar a bibliotecas y buscar lo que nadie busca, de saber que lo que está leyendo en ese momento nadie en todo el mundo lo está leyendo también, de ser único, de encontrar algo que no solo estaba escondido, sino encontrar algo que antes no estaba y solamente empieza a estar hasta que alguien lo encuentra. De estar en lugares que se llaman la Capilla Alfonsina, la Biblioteca Nacional, y sentir la maravilla de leer la letra manuscrita, porque encontraba notitas del autor de hace 100 años y cartas, cosas por el estilo. La letra manuscrita, alguna notita al margen al pasar sobre los libros que el autor mismo leía de hace 100 años, la firma de alguien que hace 100 o 150 años pensó lo mismo que uno está pensando, creyó lo mismo que uno está creyendo, y estar seguro de que el interlocutor más cercano que uno tiene en el siglo XXI se encuentra en el siglo XIX, con quien está hablando en el fondo más callado de una biblioteca, en esa sección que se llama el acervo antiguo, ahí donde los libros se vuelven eternos, donde su año de edición es siempre jamás.
y descubrir que la idea originalísima que uno tiene es novedosa porque un señor del siglo antepasado también ya la tuvo y le está diciendo que sí. Porque está perfectamente comprobado que las ideas más nuevas son las que están en los libros más viejos. En fin, da encanto imaginarse al autor de este libro de aquí armando rompecabezas con los ojos lúcidos, atando cabos con las manos polvosas, rastreando en primeras fuentes, en cartas que un día alguien escribió a otro, corroborando cosas que había intuido quién sabe cómo. Leer un libro como este de aquí, que no solo tiene un contenido y una hipótesis, sino que contiene un modo de vida y de trabajo, se le puede antojar al lector, quien probablemente es un estudiante que vislumbra ese modo de vida como modelo de vida. Porque da a entender que lo que uno estudia, psicología social por ejemplo, y ciencias afines, puede ser lo más importante que haya que hacer en este mundo. No porque lo sea, sino porque es lo que uno está haciendo. Si no dan ganas de algo así, por lo menos da envidia. Podría decirse que la continuidad de los años, desde las fechas de aquellos documentos que se revisan en este libro hasta los días de hoy, tal vez no esté en los contenidos ni en el mensaje de los enunciados, sino en la forma de escribir. Es curioso lo que les pasa a los psicólogos sociales, pocos y especiales, que se meten a hurgar en la historia de su disciplina. Y es que empiezan a escribir de otro modo, tal vez un poco como ciertos historiadores, con una especie de calma de pluma fuente, con regocijo en lo que se está contando, y con un humor que no es de este mundo de ahora en que todo está más crudo, un humor finísimo que casi no se ve, que jamás van a ver los que tienen prisa y buscan información, sino solo los lectores que se instalan en la lectura del libro como en una tarde sin pendientes. Un humor que aparece como mirada de entendimiento y no para todos, en algún comentario pequeño de fin de párrafo, o como un gesto en el momento de decir algo, en el gusto un poco travieso de hacer pies de página como para que se vea que si alguien tiene prisa, aquí no hay de eso. En suma, cuando se lee este libro, hay un oasis de tiempo, como si dejara de contabilizarse y ocupar el tamaño de la historia que se cuenta, y uno, como lector, se siente, digamos, apaciguado, pacificado, y empieza a sentir cómo le cunde también a él el humor desobediente de poder mandar al diablo las preocupaciones de las cosas que son para hoy, y hundirse en este tiempo extenso al que le valen gorro y le parecen tontas las urgencias de la dinámica y desenfrenada vida actual. Ya llegó Renata, ¿no? Hay libros que se vea la obra. ¿Puedo pasar? Gracias. Perdón. Hay libros para los que está muy bien que haya nacido el formato digital, que lo suyo es el ebook, que su soporte es la tableta, y en rigor son la mayoría. Pero hay otros que también muy bien pueden estar digitalizados, pero que no obstante su sustancia, incluso aunque estén en la pantalla, su manera de ser es el papel. Este libro de aquí, aunque estuviera en la red o aunque vaya a estar en el papel bond de las fotocopias, brillante y como esterilizado, su hechura, sus ideas, su estilo, son como de ese papel tantito opaco, tantito rasposo, tantito absorbente, tantito amarillo, cuyo ruido tiene eco, como si al voltear las hojas se oyera pasar el tiempo. Y si ya no es mucho pedir, que efectivamente sí es mucho pedir, con pasta dura, como si fuera caro, como si fuera para regalo, porque ciertamente los libros que vale la pena que se impriman en papel serán próximamente los que se utilicen predominantemente para darlos de regalo, como una botella de vino o un ramo de flores, porque como regalo no es del todo espléndido regalar la descarga de uno digital, ya que ahí falta el ritual, la envoltura, la parafernalia, el momento de darlo, y son, como los de arte o los facsímiles de primeras ediciones, los que no se ponen en el librero sino acostados con la tapa hacia arriba en algún lugar, que puede no ser la mesita de centro de la sala sino el propio escritorio. Esto
de la coca es para hacer tiempo porque es muy cortito. Esto del papel y del regalo se entiende porque el presente libro, gracias a su búsqueda de santos griales en las bibliotecas, viene con una buena cantidad, uno quisiera más pero ni modo, de fotos de escritor en pose de escritor, que es esta más o menos, ¿no? Pero más interesantemente, porque son sin pose y como cachadas en el instante de su aparición, fotos de portadas del libro que alguien había oído que existieran, pero que nunca había visto, así como fotos de cartas y memoranda escritos en ese invento que puntualmente solo pertenece al siglo XX, la máquina de escribir, con sus correspondientes vicisitudes, las tachaduras a mano, las correcciones con pluma, la tecla que no se apoyó fuerte y la letra que no quedó bien marcada. Aparte de leerlo, este libro de aquí se puede hojear, ponerlo para que las visitas curioseen. Y si ya no se pudo lo de la pasta dura, seguro tampoco se podrá la de un formato mayor que la octavilla, cuartilla por ejemplo, aquí unos libros que se ponen sobre la mesa. Pero hay que decirlo para podérselo imaginar. Lo de las fotos no es mero adorno, sino obsesión docente, que puede comprenderse así. Al autor de este libro de aquí le importa tanto su trabajo, está tan convencido, no de que lo que dice sea verdad, sino de que lo que hace vale la pena, que no para de intentar por ningún medio que el lector lo entienda, y no se contenta solamente con decirlo y opinar que lo de entenderlo ya le toca al lector, sino que más bien el hecho de que se entienda fuera no un deber del lector, sino una tarea del autor. Y por eso se esmera y se prodiga en aclaraciones, notas al pie, esquemas, cuadros sinópticos, citas muy extensas, ejemplos, chismes, y todo ello resumido y vuelto a resumir cada tanto. Diríase que con una vocación didáctica acendrada, comprometida, pasional y obsesiva. Y contenta también la vocación. Ciertamente, lo que sí da envidia son los alumnos pasados, presentes y futuros de este profesor que no se preocupa tanto por lo que él dice como por lo que los demás escuchan. Y entonces, no queda claro de verdad cómo se ha de leer este libro de aquí. Parece que lo único seguro es que no ha de leerse como material que hay que aprenderse para un examen. Una de cuyas preguntas para reprobar a cualquiera sería, creo que para reprobar al mismo Iván, a cualquiera sería, ¿cuántas personas están mencionadas en el libro? ¿Tienes idea? Buena pregunta, hay que dejarla para el semestre que entra. Es impresionante. Yo traté de empezar a contarlas ya por la página 20 y me paré porque no era posible. Sería curiosísimo saber cuántos escritores y personajes aparecen referidos en estas páginas, porque el número es casi innúmero, lo cual da cuenta de paso de la cantidad de tarea realizada por el autor. En fin, ¿quién sabe cómo hay que leer? Diríase, cómprelo, regálelo, recíbalo y ya después averigüelo. Puede a lo mejor hojearse por curiosidad, abriendo al vuelo y deteniéndose en cierto pasaje, cierta conversación transcrita, el nombre de alguien que lo atraiga a uno, por ejemplo, Baldwin a mí me atrajo, y leer un párrafo aquí y un párrafo allá. Aunque lo malo de esto es que si uno así empieza, resulta que siempre quiere saber un poco más, primero en qué acaba el asunto y ya después dónde empezó. Y entonces es como si el libro le hiciera trampa y lo agarrara y lo amarrara y lo envolviera y ya no lo dejara salir. Ya saben, cuando uno tiene que hacer la presentación de un libro, pues me lo ojeo, veo la foto del autor, ya saben, leo un parrafito para que parezca que si me lo leí, todos esos trucos que hacen, y entonces uno agarraba un parrafito, hagan de cuenta el de Baldwin, para darle un peguito, o sea, se lo mencionaré en la presentación para que parezca que, uy, no, sí, conozco el libro completo. Y empezaba uno a leerlo y de repente no podía parar y entonces sentía que para seguirlo leyendo le faltaba a uno haber leído todo lo anterior para poder seguir leyendo y entonces se echaba para atrás un poquito y decía, no, pues no hasta el principio, si iba uno en la página 270, no sé cuántos tienen, y entonces no, pues al principio no, se regresaba uno como a las 150, empezaba a leer y dice, no, quiero más para atrás todavía, y así sucesivamente, y finalmente uno acaba chetándose el libro completo, ¿eh?
Bueno, así lo leí yo, creo. ¿En qué iba yo? Entonces el libro, sí, en efecto, a uno le hace trampa y lo agarra y lo amarra y lo envuelve y no lo deja uno salir como crisálida. Así que otra manera es la de resignarse pues y empezarlo a leer desde el principio hasta el fin en orden. Aunque aquí el riesgo es que a uno le ataquen las ansias de ir a ver un poco más allá. O ir haciendo el lector algo así como su propio índice, porque eso es lo que hizo el autor también, su propio índice, porque efectivamente el índice formal que trae el libro es medio extraño. Como por una decisión insondable del autor, donde el último capítulo también podría ser el primero. Y entonces, pues, el lector puede jugar un poco a Cortázar, en Rayuela por supuesto, y leerlo completito según un índice privado que se inventó para su uso particular. También, si uno no se deja agarrar por el libro, puede leerse según intereses de la circunstancia. A veces ir a Gunt, o a Quevedo y Subieta, o a 1910, o a 1840, quién sabe. Casi se diría, póngalo sobre la mesa, no se imponga ninguna obligación, déjelo ahí y el libro le avisará cuándo y cómo leer. La sorpresa ya viene luego, de dos maneras. La psicología social que se vende en las universidades, la mía, la del autor, la suya, en todas las universidades del siglo XXI, es un producto un poco, si no pirata, sí filibustero, un tanto artificial, un logro de la mercadotecnia académica, una imposición ideológica. O tal vez es algo muy digno, pero que en todo caso, según está en la etiqueta del producto, porque es un producto, lleva el artículo determinado la, es decir, la única, la posible, la válida, la lógica, la normal, la psicología social. Pero que el presente libro muestra que no es tan la, sino muy probablemente un producto de importación introducido por algún tratado de comercio de ideas que podía, pero no necesariamente tenía para introducirse que usar los trucos del resto de las mercancías. Esto es, sacar de la competencia a una otra psicología social que ya estaba. Esa otra psicología social que ya estaba es la que estaba apareciendo en el libro de Iván. Una otra psicología social que ya estaba, más natural y tradicional y que cumplía bien su papel y su función. Dicho de otro modo, con ese talante elegante que tiene el autor, hace una crítica dura a la psicología social académicamente dominante. Y tanto más dura porque ni siquiera tiene que hacer dicha crítica, sino solo indicarla, como diciendo, miren lo que está ahí, y ya verá el lector que lo que está ahí es una crítica muy dura. El autor hace como que no toma partido, y no se enoja, no despotrica y no acusa. Con toda seguridad esta elegancia también es parte del humor. Y la segunda manera de la sorpresa ya está lista, y es que efectivamente toda historia es un proyecto. Toda historia de una disciplina es un proyecto para esa disciplina. Toda historia de la psicología social es un proyecto de psicología social. Por lo común lo que se hace es presentar el proyecto como si fuera un hecho consumado y después ya se le hace su historia. Este libro de aquí es más sofisticado. Presenta una historia y, fineza obliga, el proyecto empieza después de que se acabó el libro. Por eso es tan emocionante. Los prólogos no tienen el deber de andar criticando al libro, para eso están las reseñas, ni tampoco recomendarlo, para eso están los lectores. Los prólogos solo tienen el deber de ser cortitos, así que muchas gracias. Todo suyo el micrófono. Ay, pues, muchas gracias al doctor Pablo, otra vez. Yo presenté lo que es una historia muy larga, déjenme pensar en dónde empezar y a lo mejor me invento sobre la marcha el decidir dónde empezar. El libro se presentó como tesis en un formato muy distinto en 2005. En ese entonces el libro tenía 340 páginas, una cosa así. Menos fotos o fotos de menor calidad y estaba hecho más a la prisa, ¿no? Porque bueno, pues era una tesis doctoral y en el colegio en Michoacán, uno no nos puede andar con llameritos, ¿no? Entonces,
Pues por aquel entonces, cuando se presentó como tesis, yo dije, bueno, pues ya está hecho el libro, ¿no? Todo el tiempo mientras lo fui escribiendo, pensaba en cosas que me habían hecho falta durante mis primeros periodos de docencia. Es decir, libros que me habían hecho falta o libros que había encontrado que no cumplían con un rigor o con un, ¿cómo decirlo? No eran libros que yo pudiera defender, vamos. Por ahí hay uno, por ejemplo, que se llama, bueno, no puedo decir el nombre porque se trata justamente de no decir los pecadores, pero hay uno por ahí que tiene la palabra evolución, que está publicado en Manual Moderno, que tiene una pasta café, pero que ya no se consigue además. Pero es evolución, Psicología México, tiene esas 3 palabras ya. Si ustedes lo encuentran, no es porque yo se los haya dicho. Y este libro, por ejemplo, lo que contiene son biografías. Más o menos serán 10 biografías de psicólogos que empiezan todos con una foto horrible, que es una foto como de las viejas cédulas profesionales, como uno cuando se asoma como a los marcos para salir con cuerpo de fortachón o algo así, pero nada más es la foto así. Entonces era fulanito de tal, ¿no? El prócer de la psicología mexicana. Y venía una biografía, algunos datos sueltos, etcétera, punto. Y entonces venía la de alguien más y la de alguien más. Y uno no tiene cómo defender un trabajo así, y no tiene cómo decir, pues esto es la psicología, o esto es algo que tiene que ver con la historia de la psicología en México. Pues no. Esto es como una especie de... Luis González, que es un historiador que deben de leer en algún momento, es yo creo que el historiador más literario que tenemos, o teníamos, divide la historia en 3, una historia de oro, una historia de bronce y una de plata, y dice que la de bronce es justamente la que uno tiene en las rotondas, en las estatuas, etc. Y tenemos nombres como la rotonda de los hombres ilustres, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y que no había mujeres ilustres? O uno se pregunta, ¿por qué en la rotonda de los hombres ilustres, al menos en Guadalajara, está Marcelino García Barragán, ¿no? Pero bueno, para historias de bronce de nuestra disciplina, también no cantamos nada mal las rancheras. Y a mí me parecía que hacía falta un libro. Entonces, primero fui recogiendo los libros de historia de la psicología que me fui encontrando. No son muchos, deberán ser 5 o 6, quizá 7, 8 a la fecha. Y me puse a hablar con gente. Al doctor lo fui a buscar a su salón, porque aparte no lo conocía. Bueno, alguna vez lo había visto en una conferencia en donde presentó, una conferencia del CNI en Guadalajara que organizó la UDG, y después de su conferencia yo, que tenía uno de sus libros, salté a pedirle una firma, y luego ya me sentí un poco apenado porque era el único que estaba ahí, mientras todos apenas estaban como organizando para ir y pedirle el autógrafo o lo que fuera, y ya pues mejor me fui a esconder con mis amigos. Pero salí con mi tesoro, que era el libro firmado, ¿no? Eventualmente lo busqué y le dije, oye, doctor, pues yo quiero hacer una historia de la psicología, y le dije, ¿te interesaría trabajar conmigo, un poco leer los avances de la tesis, tal? Y me dijo, de un modo muy generoso, que sí. Eventualmente busqué otros cómplices o colegas, me dijeron que sí, y al rato ya estábamos en 2005, el 3 de octubre, pues ahí escuchando una perorata que a estas alturas ya los tenía más dormidos que a ustedes, y conste que hacía menos calor en Zamora, pero ya estamos presentando el examen. Entonces ahora han pasado muchas cosas. No les voy a contar todas las anécdotas porque a mí me parecen muy divertidas, pero muchas están contenidas acá. En la última parte del libro, que yo quería que fuera la primera, pero que del libro me dijeron, no se acostumbra a esta forma editorial, o sea, más bien estas palabras de agradecimiento y textos que explican y que dan la posición del lector, mejor no. Y yo decía, no fue lo primero que escribí, no me digas que no va a quedar en el libro. Bueno, lo ponemos al final. Y yo decía, al final de la bibliografía, bueno, pues...
Y bueno, pero en medio de todo eso, déjenme tratar de explicar para qué sirve un libro como estos. Primero, contiene todos los datos que yo me encontré sobre historia de la psicología en México. Todos. Traducciones del latín, textos que no se publicaron, que son comentados a propósito de otro asunto que tenía que ver con los liberales en México en un periodo en donde se pensaba no había nada de psicología, textos de traducciones que hicieron franciscanos en el siglo XVI sobre Aristóteles, que plantea una cosa que se parece mucho a la psicología social de 200 o 300 años después, pero que además no nos contaban en la historia de la psicología que se veía en la escuela, ¿no? Entonces, más o menos para eso yo dije, pues uno no tiene por qué andar viviendo de prestado, o sea, puede ser un libro en donde yo ponga lo que a mí me parece que podría incluir la historia de la psicología. Me salió un bodoque que da, pues yo espero que todo menos flojera. Al final tiene 515 páginas, que esas sí me las sé porque pues lo digo con mucha vergüenza. Uno que más hubiera querido que hacer una cosa de estas de bolsillo, que se pueden leer y que no prologa, pero que comenta, no sé, gente en sus programas de televisión y cosas así. En lugar de eso, pues me salió un libro muy académico, con pies de página muy largos, con fotografías interminables y tal. Pero cuando menos es una apuesta que me parece valió la pena los 10 años que tardó en convertirse en libro, esa tesis que defendí en 2005. ¿Por qué me parece que vale la pena? Y esta es una pequeña anécdota. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver una foto mía que es infame, y bueno, dentro de todas las que se sacaron es la menos infame, lo prometo, porque la que habían propuesto los editores era una donde la pose que yo tenía era lo más parecido a mi foto de quinto de primaria, lo juro, donde estaba un mundo aquí, cosas así, decía quinto año, salía yo con unos dientes de este tamaño. Lo puedo probar, lo juro. No, lo puedo probar desde que hoy. Creo que ya salió el club Se de fans. llevan así. Creo que ya salió el club de fans, Iván. No, otro día se los enseño, no. La próxima, es más, hagamos un trato y vienen y reclaman. La próxima vez que me inviten a dar una conferencia acá, una cosa así, me la traigo y las comparo así una con la otra. Y entonces, si vienen aquí y las reclaman, podemos platicar. Bueno, en medio de eso, es bien curioso porque yo había propuesto una foto que alguna vez me tomó la novia de un amigo mientras yo filmaba o rayaba una servilleta, una cosa así. Porque era una foto muy casual y todo esto que tiene que ver con a las 9 de la mañana, para que agarren buena luz, va a venir un fotógrafo de comunicación social a tomarte la foto, que fue lo que al final pasó. Pues ¿cómo se van a sentir ustedes con una cosa así? Yo dije, no, ahí está esta que me parece suficiente. Me dijeron, no, porque tenemos que tener la autorización de ella, y además si la subió a Facebook, una cosa así, es peor porque los derechos están por toda la red. Yo decía, wow, soy propiedad pública, o una cosa por el estilo, no soy dueño ni de mi marca. Pero si les cuento esto, no porque sea importante hablar del autor, es más importante hablar del libro. El libro trae un montón de ilustraciones, que muchas de ellas son grabados del siglo XIX. Cuando yo lo entregué, me entregaron los editores una lista de cuáles eran las ilustraciones que ellos sugerían se fueran definitivamente del libro. Y básicamente eran todas. Entonces, pues ya yo fui con pena y dije, bueno, pues no estoy entendiendo esto de hacer libros, pero ni por derecho ni al revés, ¿no? Oye, Manuel, pues aquí traigo tu lista, yo creo que todas se tienen que incluir. La ventaja era que el texto del doctor Pablo algo decía sobre las imágenes, yo dije, no, pues ahí está. Y la razón por la que se pudieron quedar las imágenes es porque tienen más de 100 años. Tanto las fotos de los catálogos como las fotos de los personajes, de los documentos oficiales, que la UNAM nos dijo, bueno, pueden sacar, pero siempre y cuando le pongan un sellito así
que es como el del UNAM, del Archivo Histórico de la UNAM y cosas por el estilo. Estoy buscando una imagen para mostrarles. Por ejemplo, esta, que no se alcanza a ver, por supuesto, pero aquí está dentro, lo prometo. Es el... Sí, Esta es la portada de uno de los textos de lógica que se pusieron. Antes de que hubiera la materia de psicología, lo que se peleaban era la materia de lógica. Porque a partir de que Juárez se da cuenta de o armo un proyecto de país o me cae el Chahuistle otra vez, hablando del Cerro de las Campanas, dice, no, pues hagamos un proyecto, y entonces le encarga a Gabino Barreda que haga un proyecto educativo. Está, me parece, en Guanajuato, escuchando un discurso de la independencia, y está Juárez, y escucha a Gabino Barreda, leyendo un texto que se llama La Oración Cívica. Si lo buscan en internet lo pueden encontrar sin ningún problema. Y se pueden enterar de cómo para Juárez y para Barreda y para muchos de los positivistas de la época, el gran problema que tenía México era que era un estado religioso, que creía en instancias esotéricas y espirituales y cosas por el estilo. Entonces proponen una educación que se va al otro extremo, que tiene que creer en lo que produce, en la ciencia, en el progreso, etc. Cuando están peleando todo esto, después del primer periodo presidencial de Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz deja a Manuel González como presidente, porque es chistoso, Díaz consigue ser presidente y le piden, oiga, pero usted había dicho con don Benito que no había reelección, ¿eh? Y dice, sí, no, yo no estoy proponiendo que haya reelección consecutiva. Entonces termina su primer periodo y echa a Manuel González. Y Manuel González lo que hace es tratar de gobernar un país que no es un país, es un montón de pueblos desconectados. Mientras Díaz se casa con la hija de Romero Rubio, que era el secretario del Tesoro, nada tonto, ni un pelo, y se va a volverse un personaje internacional. Antes de eso decían que subía los escalones del Palacio de Gobierno de 2 en 2, después de eso ya llegó hecho toda una persona de sociedad. En el Inter, pues conectó todo el país con vías ferroviarias, y para cuando quita a Manuel González y regresa a la presidencia, México ya tiene cuando menos comercio interconectado. En el periodo que se queda Manuel González, Díaz sabe que Gabino Barreda, que es de los pocos del gabinete de Juárez que quedan vivos y en funciones, tiene una talla intelectual y una presencia en la sociedad, sobre todo en los jóvenes de clase media educados, que bueno, clase media es decir una vacilada, porque eran como el 5%. Todos los demás no sabían leer, pero entre ellos tenían mucho peso, y de alguna manera son todos estos jóvenes en los que van a descansar los cargos institucionales del país. Entonces se le ocurre pedirle a alguien, a Barreda, me lo mandas a Alemania como cónsul plenipotenciario, y Barreda no puede ni meter las manos, pues dice, bueno, ahí nos vemos. Deja a Porfirio Parra, que es un muchacho, y la clase esta que esté dando Barreda, quítasela. No, ¿cómo cree? Esto nos va a levantar a los muchachos estudiantes, no, tenemos que ser más sutiles. Entonces, ok, no se las quites, ¿qué podemos hacer? Cámbiales el libro de texto. Entonces, en ese entonces el gran problema era que la Secretaría de Educación estaba pegada a la Secretaría de Justicia. Entonces, justificar, imagínense ustedes que uno de sus profesores quiere cambiarles una lectura y tiene que ir a la Cámara de Diputados a pedir permiso, como si allá se supieran poner de acuerdo. Entonces, las cosas eran de ese tamaño, pero cambian el libro de texto, la gente se molesta, se pone de pie, se publican y se hacen sesiones larguísimas, y este es el libro de texto que proponen. Como si no fuera, o sea, todo esto que les cuento hoy se los platico porque es material de la clase que doy, pero en aquel entonces, todo eran piezas desconectadas. Pero además, este libro no está en la Biblioteca Nacional, está, o al menos yo lo encontré en una biblioteca que está en Monterrey, de la Autónoma de Nuevo León, en un acervo de un
de un personaje de la iglesia que se llama Emeterio Valverde Telles y que tiene guardado un fondo especial la universidad sobre esto, ¿no? Ya iba yo muy contento a sacarle la fotocopia esta que ustedes tienen acá, de la portada, porque bueno, era importante tener la portada, y me encuentro a un primo en el aeropuerto y me pregunta, ¿y a dónde vas, no? Y le digo, no, pues a Monterrey. ¡Órale! Y vienen todas las bromas, ¿no? Que los tacos, y que veas no sé dónde, y procura comer no sé qué, y todo es carne asada, pero no le hace. Lo mejor es que casi que abres la llave de agua potable y te sale cerveza, y no te preocupes porque no emborracha. Bueno. En medio de eso me dice, ¿y para qué vas? Y yo, no, todo iba tan bien. Pues a buscar un libro. Me dice, ¿cómo que a buscar un libro? Pero, o sea, ¿qué? No lo puedes comprar acá en Gandhi o algo así. Yo... Esto es muestra de que tanto mi familia no es una familia cercana, para que no nos conocemos. Me dice, ¿cómo que a buscar un libro? Y de veras se me queda viendo con una cara como de, te desconozco, primo. Desde antes. Pero ¿por qué no vas a...? Porque no lo venden, porque es un libro viejo. ¿Y por qué no vas a...? En la UNAM hay una... Ya vengo de allá, no está. Bueno, pero, o sea, ¿te lo vas a traer o te lo prestan? Y ya como que se dio cuenta de que me estaba preguntando cosas que eran cada vez más idiotas. Entonces, de repente me dio la palmadita y me dijo, que te vaya bien, pobre tonto. Y vamos, ¿no? Llegó finalmente al fondo el Emeterio Valverde Telles y lo están reclasificando. Me lleva. Pero, pues nada, resulta que la chica que sacaba las fotocopias era una persona muy amable y muy sonriente. Pues aquí está la imagen. Le sonreíste bien. Le conté, mira, vamos a hacer un libro tú y yo. Bueno, esa es un poco la historia de las fotos. Lo que llama la atención no es la anécdota con la bibliotecaria pobre, tan amable ella y yo aquí difamándonos. Pero bueno, hicimos un libro como muy padre. Pero vean ustedes la distancia que hay de no preocuparse por decir estas fotos, si tienen más de 100 años, entonces ya son del dominio público, contra una que me sacaron con un celular y que está en Facebook, de mí mismo, que yo no puedo usar en un libro porque pues no es mía, o tengo que demostrar que es mía, ¿no? Y son el tipo de distancias culturales que hacen que un libro como este de repente se antoje poco más que imposible. Pero déjenme contarles también por qué más. Una de las cosas, bueno, la verdad, tengo que admitir una cosa que ningún autor que no escriba psicología social les va a admitir en la presentación de su libro. Y es, yo lo escribí para que lo lean, no para que lo compren. Claro, resulta que a veces una cosa lleva a la otra, a veces no. Y cuando uno escribe un libro para que se lea, no importa tanto el qué tan extenso esté, pues esa sí me la creí, pero no importa tanto, y eso sí es importante, el andar regalando reflexiones o el andar abaratando pues retos como echarse 515 páginas alrededor de un tema, ¿no? Yo, por aquel entonces, o al menos en un periodo antes de poder terminarlo, estuve dando clases en Tlaxcala, en la Autónoma de Tlaxcala, en una licenciatura que tenían en Psicología Social. La biblioteca era más pequeña que el baño de ustedes y había un librero con materiales, ¿no? Y yo, completamente inútil en mi lectura de qué era Tlaxcala, qué significa ser el estado más pequeño del país, etcétera, pues yo les dejaba sus tareas a mis alumnos en computadora, por ejemplo, ¿no? Hasta un día en que me invitaron al cumpleaños de Saúl. Me dice, maestro, vamos al cumpleaños de Saúl. No, yo tengo clase al rato, por eso, pero lo vamos a dejar al rato. Como siempre, como nunca pasa.
Y ahí vamos a casa de Saúl, pues total, llegamos, Saúl no fue a clases esa vez, entonces dijeron, no, pues seguro se quedó allá a preparar la comida y no sé qué, y dije, no, bueno, pues entonces hay que regresarle la atención, ¿no? Y llegamos, y lo primero que nos dice su mamá es, ¿y Saúl? No, bueno, señora, pues se quedó haciendo tarea, seguro que no tarda, ya comimos, pero una de las cosas que noté es que no había, por ejemplo, luz eléctrica, no había suministro de luz eléctrica y pues muchas de las comodidades a las que uno está acostumbrado no estaban ahí. Y yo con mi batería de babas pidiéndole la tarea impresa en computadora, y si no, más les vale, y si no, mejor no la traigan esto, ¿no? Entonces, la intención de escribir un libro como este también es reunir muchos libros que de otra manera estarían en bibliotecas que quedan muy lejos, como en Monterrey, o en bibliotecas con fotocopias que son muy caras. Para fotocopiar alguna de las tesis que tuve que revisar, fui a la parte de microfilms de la Biblioteca Nacional y uno se siente ya como espía secreto, ¿no? Cuando ya entras así, te sacan como un microscopio y te dices, órale, ahora sí hacer ciencia. Entonces te pones serio, te pones en pose, te acercan el aparato y listo para hacer ciencia, ¿no? Y entonces te traen un rollo que ponen de algún modo y te dicen, muévale pero despacio. Entonces te pones a verle ahí y pues ves una hoja ahí medio mecanografiada, medio chueca esto, despacio, despacio, le mueves para un lado, para otro, finalmente ya te haces experto en el microfilm. Entonces luego vas y dices, oye, ¿cuánto costaría hacer una impresión de 5 pesos? Por hoja, sí. Híjole, pues dame una, ¿no? Porque aparte en aquel entonces uno era estudiante y no había como para andar fotocopiando el libro entero. A partir de ir a todos estos rincones buscando pedacitos de historia es que también se fue haciendo un libro como este. ¿Qué fue lo que se hizo en concreto? Pues lo dice bien el doctor. Un rompecabezas que yo digo que está ahí, habría mucha gente que diría o dirá, no estoy de acuerdo, estás a lo mejor abusando de los textos. Yo traté de hacer todas las justificaciones metodológicas que pude, y en ese sentido el libro, y lo dice por escrito, está hecho para que alguien venga y diga no es suficiente y está mal hecho. Aquí está que tiene 516. Bueno, pues ya discutiremos, pero por lo pronto una de las cosas que les puedo decir, trata de hacer el libro es encontrar continuidades que de otra manera no sería posible ver. Ya después vine a encontrar la definición de Foucault de las genealogías, que más o menos él menciona en estos términos, es decir, se trata de encontrar continuidades o relaciones entre elementos que en la historia tal y como la aprendemos no las tendrían. Entonces, el libro contiene historia de la filosofía, de la literatura, del arte, de la religión, de México, sí, era necesario, y estas continuidades que encuentra, pues no están ahí en los libros de historia de la psicología. ¿Para qué hacer un libro como este? Porque me parece que si uno hace un libro para ser leído, también hace un libro para ser platicado. Yo lo terminé en 2005, lo defendí en 2005, pero desde un año antes empecé a trabajar en donde estoy ahora, y lo primero que me dijeron es, qué bueno que vienes porque tenemos una clase de historia de la psicología en México. Y yo decía, ¿y qué libros llevan? No. Pues tú nos vas a decir, ¿no? Madre, pues no lo he terminado. Sí, pues bueno, vamos viendo qué. Entonces fui tratando de hacer un programa de estudios que resultó relativamente bien, y eso me dio chance de hacer ensayos de una cosa que hacían algunos de los autores que aparecen en el libro, que era como leerlo en público.
No era que me pusiera a recitarles a los alumnos, porque ustedes saben lo formativo y ameno que es que el profe se ponga a leer en la clase. Entonces lo que hacía era, bueno, pues tratar de convertir lo que eran lecciones en clases y presentarlas a los alumnos. Las primeras veces se la pasaban muy divertidos porque me veían en muchos aprietos. Y pues uno sabe como alumno que no hay nada mejor para divertirse, no era más divertido que reírse del maestro en clase. Hasta donde sé, nunca traje un letrero pegado en la espalda o cosa por el estilo, pero al menos funcionó. Uno de los personajes, ya decía, del libro, Benito Díaz de Gamarra, es digamos como el heredero del pensamiento moderno en México después de que expulsan a los jesuitas en 1767. ¿Por qué es importante el dato? Bueno, primero hay que entender que antes de cuando los jesuitas están en México, una de las cosas que consiguen hacer es lo que vino a hacer Porfirio Díaz después por medio de la vía férrea o del ferrocarril, que era tener conectado al país con una red de colegios que iba desde las Californias hasta la capital y de ahí hasta Yucatán. Esta red de colegios lo que hacían no nada más era formar gente y cobrar unas cantidades como las de ahora, que son estratosféricas, sino también hacer o disponer los conocimientos que estaban más o menos en punta para la gente. Muchos de esos conocimientos estarían proscritos por el índice de la Inquisición, pero pues los jesuitas más o menos se la jugaban. Cuando los expulsan los Borbones, comienzan a promover un gobierno y una forma cultural en el país mucho más centralizada, que tendría en la Ciudad de México los colegios, el jardín botánico, los centros de experimentación, etc. Y con las cosas así, aparece la figura de Juan Benito Díaz de Gamarra. Este es un tipo que está en San Miguel de Allende, que entonces se llama San Miguel el Grande, en una iglesia que no es para nada ahorita centro de atracción, ni mucho menos, pero hace una cosa curiosa con sus lecciones, entre las que dan las primeras lecciones de psicología en el país, que es, les pide a los que están estudiando para sacerdotes que den las lecciones al público. Entonces salen los chavos y dicen y hablan sobre el alma y sobre Leibniz y sobre las mónadas y sobre la teoría ¿cómo le dicen? Pues la teoría de la paridad entre el paralelismo psicofisiológico, que vendría a ser ya una cosa muy del siglo XIX, aparece más o menos desde entonces y bueno, estos cuates se encargan de desmentirlo y tal, pero ya hay lecciones en público de psicología. Yo me imaginaba, cuando estaba haciendo el libro, que pudiera ser motivo de discusión, que pudiera ser motivo de que los alumnos dijeran, pues ya no nos da la gana creernos esto, o un defecto que digo por escrito también, ya no nos da la gana seguir leyendo cómo se hizo la historia de la psicología en México, del centro del país, y vamos a buscar al acervo histórico de la ciudad y a ver qué nos topamos. En ciudades como esta o en Puebla o en ciudades que fueron capitales, valdría un montón la pena armar seminarios de discusión, grupos de investigación al respecto. Y si los profes no tenemos los libros, como me pasó a mí cuando llegamos a darles las clases de historia de la psicología, y de repente ustedes tienen como las iniciativas para ir escribiéndolo, no se me ocurre una mejor manera de descubrir y aprender historia de la psicología, historia de México, historia de la región, etc., ¿no? Y pues uno se emociona cuando va leyendo que, como dice el doctor también, pues hay gente en el siglo XVIII que podría ser muy amigo de uno. Entonces ya no cuenta como amigo imaginario, ya es como nada más amigo secreto del pasado. Pero algo así era ir escribiendo sobre esto. Y por último les quiero decir, o tratar de contestar una pregunta.
Ahora he venido a hacer un tiradero, pero me pueden preguntar ustedes lo que quieran acerca del libro y pues la idea es un poco hacerlo más platicado, más conversado. Pero es lo último que les quiero decir. Cuando trataba de responder a mis alumnos cuál era la importancia de, por ejemplo, Juan Benito Díaz de Gamarra o de los jesuitas para el pensamiento en México, y justificar con eso que en una clase de historia de la psicología los estuviéramos viendo, cuando la psicología más o menos es una cosa que, según muchos libros de historia, surge en el siglo XX o toma la forma del siglo XX, yo decía, imagínense que es que haber nacido en el siglo XX le deja a uno con un mundo hecho, y eso esto a lo mejor les dicen sus maestros o sus papás cuando los regañan, ¿no? ¿Tú crees que todo ya estaba hecho antes de ti? Y no. Bueno, parte de lo que no estaba hecho, por ejemplo, eran un montón de cosas que ahora damos por hecho que son de un modo, pero que en el siglo XVII y en el siglo XVI se pensaban de manera muy distinta. Entonces, por ejemplo, en aquel entonces no sabían de la circulación de la sangre, no sabían, para acabar pronto, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero además decirlo no era nada más como andar gritando groserías en la calle, era motivo para ir a ser enjuiciados por herejes, ¿no? Porque en la Biblia, que seguro todos ustedes han leído, dicen nuestros diputados que es su libro de cabecera. Entonces, pues es un gusto que sean tan leídos. En la Biblia hay una historia que es el libro de Josué, en donde en medio de una batalla Josué le pide a Dios que termine la batalla o que haga que se detenga, porque ya no hay manera de... llevan días peleando y están muy cansados y tal, y de repente se detiene, se hace de noche, a la mitad del día, y lo que dice la Biblia, pues es un poco que Josué detiene el sol, y eso hace que se termine el pleito. Entonces, esta historia, contada una y otra vez, se convierte como en el principio de creer que la Tierra está en el centro del universo, y de que pensar que el Sol no gira alrededor de la Tierra, pues es una herejía, porque va en contra de lo que dicen las Escrituras. Bueno, la gente del siglo XVIII y XVII, los primeros científicos mexicanos, sabían que estaban enfrente de una especie de corporativismo universitario que no era lo que tenemos al día de hoy, pero tampoco cantaban mal las rancheras. En aquel entonces, para licenciarse o ser doctor por las universidades de la fecha, había que aprenderse gran parte de la Suma Teológica. La Suma Teológica, como ustedes seguro saben mejor que yo, es el libro más importante de Tomás de Aquino, y es básicamente el texto de cabecera de toda la escolástica justo antes de la Revolución Científica. Hay una historia que se cuenta de un estudiante que se apellida Naranjo, que cuando defiende cuando le piden que presente su examen para conseguir las bolas de doctor, el examen de entrada se llamaba vejamen. Entonces, de lo que se trataba era, dejémoslo en ridículo, que al cabo él se siente muy doctor, ¿no? Entonces, la gente pasaba al frente y le decían cosas como, a ver, coméntenos acerca del alma inmortal, en dónde lo dice Tomás de Aquino y cuáles son las obras de Aristóteles que citan. Y pues había que sabérselo, y además no se valía decir como ahora, oiga, profe, pues más o menos viene siendo lo que es. No. Había que ir y citar a la letra, porque de otra manera no podía venir siendo lo que es. Y este escolar Naranjo se volvió famoso porque hizo una proeza que aparece por ahí en algunos libros, que fue pedir a 3 amanuenses que pasaran al frente y dictarles a los 3
por separado. Las secciones en la obra de Tomás de Aquino, en donde aparecía el tema que le habían preguntado, pero a continuación las ligaba con cuáles eran los temas que estaban relacionados, y se supone, pues imagínense nada más, el asunto era como ver a un atleta olímpico, cosa por el estilo, ¿no? Y la academia, que por entonces celebraba mucho más que ahora, decía, miren nada más, es obra del Señor, y es obra del estudio, y es obra de la escolástica, y qué barbaridad, y cómo estamos contentos, ¿no? Cuando viene la revolución científica, una de las cosas que en principio se supone permiten a la gente es experimentar. Una de las cosas que permiten a la gente es pensar, o al menos tener ideas originales, o al menos no tener que basar sus obras originales en las glosas que se tenían que hacer a las obras grandes y decir, la obra de Fray Alonso es súper original porque consiste en, no sé, 60 comentarios a la obra de Aristóteles, ¿no? Esto me parecía importante porque también el tipo de academia que tenemos ahora es tan corporativa y le pide a uno tantas cosas como a veces parecieran haberle pedido a los escolares escolásticos, ¿no? Si es cierto eso que dicen sus maestros y sus papás cuando los regañan, de que ustedes piensan que el mundo es como lo conocieron y así ha sido siempre, vale la pena asomarse y enterarse de que muchos de los vicios que hay en las instituciones que tenemos en el país hoy tenían un eco muy viejo, y además pensamos que se habían acabado, pero tenemos un país muy necesitado de gente que lea, ¿no? De gente que pueda hacer la historia de sus disciplinas, en sus regiones, que pueda, en lugar de caer en el tipo de prácticas y espacios que se ceden para los jóvenes en una ciudad como la mía, que es pues antros y más antros y más antros, que no tiene nada de malo y está padrísimo ir, ¿no? Pero pues no se necesita ser maestro universitario para darse cuenta de que la gente de su edad tiene un montón de capacidades más. Y si uno escribe un libro pensando en que se va a leer y pensando en que se va a discutir y pensando en que va a provocar, porque usted reconstruye una historia de la psicología social y a lo mejor a ustedes les gusta toda la psicología menos la social, y dicen, yo voy a hacer un libro mejor que el del doctor nomás para darle en la torre, pues ¿qué más puede uno pedir? Entonces yo creo que lo iría cerrando aquí. Una de las razones por las que vale la pena también el libro es porque trato de hacer una cosa que también pensé que era imposible, que es enseñar historia de este país. Creyendo que vale la pena, sí, creyendo que además a los alumnos les puede interesar y que hay preguntas de examen o que hay tareas que de repente pueden hacer que los alumnos entiendan la lógica que tiene la cultura de su país, la lógica que puede tener también el tocar la puerta o romper la ventana de los acervos culturales, ¿no? Una de las tareas que hicieron para esa clase que les digo que doy, un grupo de alumnos que estaba hacia el borde de la reprobación, fue: profe, danos un trabajo porque de otra manera vamos a reprobar. No, reprueben mejor. Ok, esa es la tarea. Con toda la autoridad que me da el haber hecho una cosa como estas, les dije, bueno, tienen que ir a una biblioteca fuera de la ciudad a encontrar un material que no esté citado en esta bibliografía, que claro era la de aquí, y que sirva para estudiar historia de la psicología. Y pues los alumnos se voltearon a ver como, ay, pues mejor reprobamos, ¿no? Dos equipos de estos pues fueron casi como que a la biblioteca del siguiente municipio y, profe, ¿está cerrado el sábado? ¿Nos la cuentas? No. Adiós.
ándale, profe, por favor, es que mira, ya venimos y era lo que tú nos habías pedido. No, yo les pedí materiales. Si los van a encontrar a casa de su tío, el ropavejero, me da mucho gusto, pero pues el puro viaje, pues ni que fuera yo qué. Total, a un equipo se le ocurrió ir a Puebla y cómo, no lo sé, pero tocaron la puerta de la Biblioteca Palafoxiana y además consiguieron que se las explicara. ¿Cómo? No me lo explico. Uno de los cronistas de la ciudad, de veras que no me lo explico. Y todo lo grabaron en video, que era parte del requisito, y entonces me dijeron, profe, pero no hay materiales en esa biblioteca para la clase. Y le decía, pues no, porque todavía no había psicología. Cuando se escribieron todos los libros que están en la Palafoxiana, pero no importa que no lo entiendan. A ver, platíquenme qué fue lo que hicieron, ¿no? Pues fuimos y vimos un, ¿cómo se llama? El de la anatomía, Vitruvio, no, ese es el otro. Bueno, pero vimos un libro de grabados que estaba muy grande y estaba en exhibición y esto. Y uno dice, caray, pues a lo mejor estos cuates no hubieran entrado a la biblioteca si no hubieran sido obligados para no reprobar una materia que quién sabe si les importe y de la que quién sabe si se acuerdan a estas alturas, ¿no? Pero bueno, todos esos son pedacitos del rompecabezas de una historia que estamos viviendo ustedes y yo al día de hoy y que a lo mejor el día de mañana alguien también cuenta, ¿no? Entonces, la invitación es léanlo, reescríbanlo, pónganse no en acuerdo con el libro, faltenle al respeto, pero léanlo primero al menos. Y bueno, pues muchas gracias por su atención, muchas gracias a Raquel, muchas gracias al doctor primero por hacer el prólogo y después por presentarlo. Y pues si quieren pasamos a la parte de preguntas o no sé cómo estemos de tiempo, sí, o lo que toque. No, pues creo que estamos bastante buen tiempo. Y yo sí me voy a atrever antes de que los del público hablen, porque francamente el trabajo que presentas acá, Iván, es un trabajo finísimo, como bien dice Pablo, de una fiereza finísima para darle en un punto en el que yo creo que no se había hecho en este país. Es decir, cómo reconstruir la historia de la psicología social en México, francamente significa reconstruir la historia de la psicología general, ¿no? Porque también nosotros sabemos que estamos hablando de que hablar de psicología social es hablar de psicología en general, ¿no? No podemos estar haciendo esas diferenciaciones en esos nichitos de marketing que se han construido a partir de esta mercantilización o cientificación racionalista de la disciplina. Y en ese sentido creo que hay una cuestión que es este rastreo arqueológico que haces, ¿sí? Este estudio historiográfico es bien interesante y que hacer este rastreo historiográfico, de recuperar arqueológicamente esta historia, pues implica que tú le estás imprimiendo un sentido, o sea, estás dándole una orientación. ¿Qué es lo que estás queriendo hacer en esta parte de esta chamba? Ay, Raquel, pues bueno, agradezco la primera de las preguntas, que además es un gran favor de Raquel, porque me deja decir cosas que de otro modo, como voy pensando y hablando al mismo tiempo, y pienso súper lento, no me detengo o no alcanzo a detenerme. A ver, el doctor Pablo decía o les advertía que el índice del libro es un poco más que un desorden. Bueno, no lo decía él así, lo decía como de manera mucho más cortés, pero déjenme decirles algo. Lo primero que yo tengo que contar para contar la historia de la psicología social es la historia de la psicología. Entonces, lo primero que cuento es la historia de la psicología en términos generales, luego la historia de la psicología en México. Pero llegado a ese punto, me di cuenta de que para contar la historia de la psicología social, una de dos, o habría huecos en la historia de la psicología, o me regresaba. Entonces, pues di el chilangazo y me di la vuelta en U en el lugar prohibido. Entonces conté la historia de la psicología en México primero y luego conté la historia de la psicología social en México. Pero eso implica que historiográficamente voy y vengo a un periodo y luego me regreso y luego vuelvo a ir. Entonces, eso es una de las cosas que están desordenadas en el libro,
porque uno se tiene que echar, y luego pasó esto, y con razón, porque entonces después pasó esto. Y luego les cometo la ingratitud de decirle, ahora regrésate. Pero ya habíamos llegado aquí por eso, pero ahora regrésate. Porque, y esto es importante, una de las cosas que uno descubre cuando estudia el surgimiento de la psicología social es la cantidad de trampas, ¿cómo decirlo? Pues arreglos, de malas traducciones, peores introducciones que tuvo el proyecto original de la psicología en Alemania cuando se empezó a enseñar en Estados Unidos. Pareciera que, bueno, la historia de la psicología como nos la imaginamos es la historia de una disciplina a la que de repente le nace un chipote que se llama psicología social, ¿no? Pero además es uno menor y que tiene mala pinta, entonces bueno, pues ahí está, pero seguro que trabajarán con indígenas, qué sé yo, con migrantes, con gente así y así. Pero pues no es, o sea, es un tipo de psicología que qué bueno que se haga, ¿no? Entonces lo que yo me encuentro es que no es cierto nada de eso y que en principio la psicología social, si se dejó fuera del gran proyecto de psicología que se construyó en Alemania, era en gran parte porque suponía pensar la cultura de un modo que no estaba acostumbrada a la academia norteamericana. Es decir, suponía que tuviéramos profesores o que fuéramos profesores muy cultos y no muy especialistas, lo que se contraponía con muchas de las cosas que se estaban desarrollando en Estados Unidos. Entonces, quienes introdujeron la disciplina trayéndola de Alemania, resulta que curiosamente perdieron una maleta en el aeropuerto y entonces metieron solo la parte que sí llegó, que fue la psicología que todos conocemos, que tiene que ver con procesos muy interesantes, pero que es nada más la mitad del cuento. Entonces, pues sí, tengo que dar esa horrorosa vuelta en U, pero acabo por, creo, al menos, poner la evidencia ahí de cuáles fueron los sospechosísimos errores y omisiones que se cometieron a la hora de introducir la disciplina en Estados Unidos primero, y como todo lo que ocurre allá, y como decía Porfirio Díaz, pues pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces, algo así fue la suerte que más o menos tuvimos. Pero bueno, de esas intrigas y mucho más pueden enterarse si ven el próximo capítulo de... No sé si ustedes tengan alguna pregunta. Perdón, yo me adelanté. No, dale. No, adelante, yo creo que ya, ahora sí. Decías que trabajas temas de relación literatura-sociedad. ¿Cómo aparece la relación ahí de la literatura con la psicología social en el libro? Ya me hiciste la tarde. Me puedo ir ahora tan contento, aunque tengo que regresar con todos los libros. Mira, es que es súper interesante. Un amigo alguna vez me dijo esto, ¿ya leíste El túnel de Sabato? Y le dije, sí, pues sí, hace tiempo, ¿no? Me dijo, ¿ya leíste la trilogía? Le dije, no sabía ni siquiera que era parte de una trilogía. Me dice, bueno, en la tercera parte hay un diálogo en donde le preguntan a alguien ¿por qué en México o en Latinoamérica no ha surgido una filosofía original? Y entonces él contesta, porque en Latinoamérica la filosofía está en todo, está en las maneras de pensar, en las maneras de cocinar, en las maneras... Y bueno, pues eso es literatura, a la hora que uno lo quiere como entender, uno se da cuenta de que pese al proyecto de psicología que nos vendieron a lo largo de todo el siglo XX, al menos yo creo que somos un país que para bien y para mal mantiene tantas tradiciones vivas que uno puede reconstruir esas maneras de pensar del siglo XIX y tratar de entender, por ejemplo, justo en qué medida la psicología aparecía como parte de la literatura, tal y cual como se ve proyectado en el proyecto en Alemania, o en qué medida la literatura nos puede servir para pensar por qué la gente actúa como lo hace. Y con
lo que me encuentro es que el primer libro que se titula Psicología Social es una novela que se publica en 1912, me parece, es de Quevedo y Zurita, y se llama La Camada. Y uno dice, ay, bueno, pero pues eso le pusieron en el pie de imprenta para echarle morbo, qué sé yo, como ahora el Alarma o algo así, ¿no? Porque en el Porfiriato pasa, hay una tesis padrísima que ustedes pueden encontrar en internet, si lo buscan lo suficiente, que trata acerca de los grabados que representan a la psicología en la época del Porfiriato, y es bien interesante. Si no encuentran la tesis, yo la cito y reproduzco un par de esos grabados en un artículo que está publicado en Atenea. Pero bueno, el tema es estas novelas en donde intentan reconstruir lo que es la sociedad mexicana, también intentan hacerlo desde el punto de vista de sus grupos sociales, de las dinámicas que sigue el conocimiento, el poder, que además es retratado como caricatura de policía, no sé, parte de lo importante es eso. Si yo me hubiera contentado con buscar la historia de la psicología social en la historia de la psicología, el libro habría tenido seguro que 100 páginas, pero además no hubiera dado cuenta de este proceso tan enriquecido de nuestra cultura. Entonces creo que eso es lo que hace que sea una psicología mexicana, el que está arraigada en la literatura, en la filosofía, en la ciencia, en la política si se quiere, pero hay que ser muy necio para dar con ella. Lo más fácil es contentarte con las 100 páginas que seguro a más de uno nos han vendido como historia de la psicología, ¿no? Por ahí atrás. Escucho, Bueno, si nadie se va animando, yo sí tengo otra pregunta, pero para los dos. Okay. Francamente, que sí tiene, a mí me gustaría en primer lugar escuchar la opinión de Pablo acerca de la relevancia de este trabajo en lo que se está haciendo ahora de psicología social en México. Y creo que es una pregunta bien relevante, dado lo que nos está tocando a estas alturas del partido, vivir en las universidades públicas, donde la psicología social se ha disciplinado, creo yo, o se ha institucionalizado. Y después, pues obviamente preguntarle a Iván cuál es su perspectiva, la perspectiva que le da a este trabajo que nos viene a presentar. Pues lo que te respondería, yo lo estaba pensando como pregunta a Iván, porque y a lo mejor es una que de repente se les metió a ustedes ahí en el cerebro mientras él decía, a ver quién hace un libro de 516 páginas, y tú puedes responder, a ver quién me paga por hacerlo, ¿no? ¿Dónde están las plazas de profesores o esas cosas que le permitan a uno, o las becas de doctorado que le permitan a uno hacer todo eso? Y creo que es una pregunta que traigo yo muy atravesada y no sabía cómo plantear. De repente un texto como el de Iván es una cosa que casi cuando uno ve uno así dice, a lo mejor este es el último que se escribió de esta manera o que se pudo escribir, porque las condiciones cada vez van empeorando en todos los sentidos. Cada vez empiezo a creer más y más profundamente que para hacer psicología, para pensar o cualquier cosa por el estilo, a lo mejor ya las universidades es el lugar donde no se hace eso. Las universidades se están haciendo otras cosas. Entonces yo no sé, la pregunta es en lo que estaba planteando Iván, como animándole a uno a leer, a pensar, a la conversación, a la escritura. Creo que todo eso estaba ahí más o menos colando. Yo le preguntaría, y bueno, y en las condiciones corporativas, empresariales, mercantiles, chafas de las universidades, déjenme recomendarles un artículo que no he leído de Gregorio Iglesias,
la sociedad hiperconectada y la pérdida de densidad del conocimiento, que es justamente lo que está sucediendo. Es decir, ¿qué hace uno con las ganas? Creo que esa sería la pregunta. ¿Qué hace uno con las ganas, por ejemplo, de meterse a conocer la historia perdón, fue particular. De repente sí creo que me están albureando. ¿Qué hace uno? Repito la frase, perdón, pero a mí me gustó. ¿Qué hace uno con las ganas de hacer un texto o de dedicarse a conocer la psicología social o la historia de este país? Casi diría uno, ¿qué hace uno con las ganas de tener conversaciones interesantes? Como si las condiciones en este momento no estuvieran, y esa también se la pregunto a cualquiera que sea profesor, los tres de acá arriba y luego allá abajo también otros, de repente uno, ¿para qué da clases o algo? ¿Para qué anima a los alumnos a conocer, etcétera? Y no sé, pero lo van a responder yo. Agárrense. A ver, hace un tiempo regresó un amigo en común que es egresado de esta universidad, por cierto. Héctor Robledo regresó a México después de haber cursado el doctorado en Barcelona y me decía, oye Doc, pues ojalá y haya oportunidad de hacer buscar una plaza o algo así. Me interesaría buscar uno de los programas de repatriación de cerebros, así se llama, se los juro. No lo repatrian a uno completo, pero no, eso no se lo dicen. Y de parte del CONACYT y ya. Entonces, en mi universidad somos bartolos para aprovechar ese tipo de planes, o como es universidad privada, muchos de los recursos que tienen las universidades públicas no están pensados para nosotros. Entonces, por ejemplo, donde la última vez que metí un proyecto decían, ¿cuántos becarios vas a tener de posgrado? Y yo decía, pues no, los de posgrado están por allá y les interesa lo que yo estoy haciendo, ¿no? Son lógicas bien distintas. Pero bueno, fui y busqué al investigador más viejo que tenía la universidad y le pregunté, oye, pues está el doctor Héctor, que viene fresquito de Barcelona, acaba de llegar, viene con muchas ganas de trabajar. ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede aplicar uno de los programas de repatriación o esto? Y me dijo, mira, llevo 20 años pensando que la universidad dejó de ser el espacio para los académicos. Y dice, ¿qué? Y me dice, mira, los lugares se los acabaron, y no se los acabaron ahora. Ahora ocasionalmente se abre uno cuando se jubila alguien, pero ya no hay lugares desde hace mucho. Entonces, no, la fórmula parece no ir por ahí. Y bueno, lo que hemos hecho nosotros, que no para nada es suficiente, pero es un ensayo, es tratar de abrir espacios en colectivos o en asociaciones civiles, invitando a la gente a que trabaje en la universidad, trayendo las preocupaciones que los llevan a convertirse en asociación civil, trayendo el tipo de respuestas que como grupo pueden elaborar a los problemas que todos enfrentamos en las ciudades que todos habitamos, y decir, no hay una plaza para profesor en la universidad, pero tendría, o sea, no la hay porque la universidad perdió vocación, perdió el rumbo desde hace mucho, y caminamos a producir títulos más que a producir profesionistas o gente pensante, etcétera, ¿no? Y bueno, pues y luego como profes es bien cómodo echarle la culpa al espejo y decir, ay, los alumnos ya vienen cada vez peor. Pues, a ver, pero en medio de eso, esta es una fórmula que al menos estamos tratando de agotar también, el tener un pie puesto, el jalarnos la oreja como la universidad y decir, a ver, ¿puedo decir güey? Ya lo dijiste. Bueno, me puedes decir que no y te les digo. Pero no, parte de la idea es decir, a ver,
no puedes hacer de esto una cosa que el doctor ya ha dicho varias veces, que es, no puedes hacer de la universidad una torre de marfil, no puedes hacer de esto un Walmart, ¿no? O no puedes hacer de esto una empresa en donde contrates a los alumnos porque los embauques. En esta materia que les cuento que yo doy allá, soy un ingrato y un ojete porque mi primer objetivo es reprobar a los alumnos con la mayor prisa posible. Entonces el primer examen es una patada en el trasero, porque yo sé que muchos de los chavos que entran no entran porque quieran, sino porque los convencen. Y 2 meses después, si ellos deciden darse de baja, 2 meses después, el tamaño de la deuda con la que se van de la escuela es gigantesca y no vale la pena. Entonces, el tema es que pues eso a veces no se entiende, ¿no? Y entonces se piensa que uno puede tener la arrogancia de los universitarios del siglo XVIII y decir, bueno, pues es que para ser doctor hay que tener casi una familia, una bendición, una beca, un internado, un mecenas, y bueno, pues ¿quién en estas fechas tiene todo eso? Creo que nadie, pero justamente creo que hay que ensayar soluciones creativas y hay que ensayar soluciones que sean posibles. Y una cosa, tengan por seguro, eso sí se los digo con conocimiento de causa, no lo vamos a hacer mientras las caras que veamos en estos espacios de diálogo sigan siendo las mismas y las mismas y las nuestras y las de nuestros amigos, compañeros de clase, profes, tal. Hay que convocar a más gente y a gente diferente y hay que dar por hecho que el mundo no es un libro de historia de la psicología. Pues. Creo que yo podría decir eso. ¿Alguien más? ¿Hay atrás? Que si les das un ratito también. Hacemos lectura comentada. Algo más de lo platicado que les llame la atención, algo que les cause duda. Ya se quieren ir, pero son decentes y les apenas salirse. Yo nomás un comentario. ¿Se imaginan más o menos, o sea, lo oyeron hablar, ¿no? Creo que de repente uno no entendía quién era Benito Díaz de Gamarra y Gabino Barrera, pero parecía que el asunto era sumamente interesante. ¿Se imagina uno el tipo de tema de conversación que podría uno tener más o menos después de leer el libro, si se lo lee? O sea, creo que da para poder platicar en muchos ámbitos, ya más o menos, y saber como de todo un poco, etcétera. Y esto que dijo de la genealogía, poder articular lo que parece que no era articulable, la psicología social, la ciencia, Porfirio Díaz, Borbón, todos los mencionados más o menos, así como la cantidad de autores más o menos que aparecen ahí, como que de repente sí, dice uno, da envidia, dan ganas de poder tener así, poder tener un rollo, tener una conversación de ese tipo. De repente me da la impresión de que en ese sentido a veces es cuando uno dice la psicología social puede que no sirva mayormente ni para conseguir plazas, pero luego el campo laboral tampoco es. Puede que sí haya puestos, pero no es fascinante de ninguna manera. Creo que esto que decía Iván, de que la psicología social y la psicología en general en México no está desligada, sino está en la literatura y en la conversación como literatura, me da la impresión ahí, más o menos. Y creo que por ahí es por donde yo encontraría el verdadero sentido, no solo del texto, sino de la psicología social, al menos eso es lo que les digo a mis alumnos, ¿no? Creo que por ahí es por donde lo entiendo yo. Bueno, ya puedes descansar, cerrado.
esta es creo que la ocasión número 6 u 8 que lo digo, pero lo digo siempre en público, estoy de acuerdo con Pablo, pero es como bien fácil de decir porque después de que él habla ya es, ay sí, yo también creía eso, ¿no? A ver, la psicología es la última disciplina que se separa, digamos, de la filosofía y del gran corpus que era la filosofía hasta antes de la época moderna. Antes de eso era filosofía más o menos comentada, más o menos que tenía que ver con el alma, con las personas, etc. Pero eso también la convierte en la primer disciplina, más o menos, o la disciplina que nace en el siglo XX, o en el siglo XIX, y eso supone que es una disciplina más como de la nueva era, más como de una forma que iba a tomar el país y el pensamiento que no se veía venir desde entonces, ¿no? Si uno puede romper ese cuento y uno puede decir, es que la psicología social no son las clases de psicología social, no son los profes y sus lecturas siempre limitadas, siempre escogidas de psicología social. La psicología social es algo, un conjunto de cosas que puede que esté allá afuera y que vale la pena buscarlo y que vale la pena encontrar en qué medida es un asunto que puede relatarse y que además se nos presenta de una manera que lo hace ver como interesante, como que vale la pena, como etcétera. Si la psicología social en principio no es interesante y es un texto largo y aburrido que puede tener 515 páginas, pues entonces no vale la pena, como no vale la pena muchas cosas que o sea, como ustedes lo dicen mejor que nadie, ¿no? Son materias de relleno. ¿De relleno de qué? Pues quién sabe, pero de relleno de algo. Entonces la invitación es un poco como dice una de las maestras que da la clase también ahí en la universidad, lo dijo en una presentación, siento desilusionarlos, pero no es un libro fácil. Ay, lo dijo, no ching, lo aceptó el público. Ahora nadie lo va a querer. Pero justo no es un libro fácil porque creo que no se necesitan regalar las cosas que valen la pena. Herón Pérez, que fue mi director de tesis y quien me acompañó a lo largo de hacer esto junto con el doctor Pablo y algunos otros profes, es un tipo muy sabio y entre las cosas brillantes que ha hecho hizo El refranero mexicano que publicó el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Y dice, y nos platicaba en clase, y además orgulloso, cuando mandé el prólogo me lo regresaron del Fondo de Cultura Económica y me dijeron, oiga, pues no lo puedo escribir más fácil porque la gente no le va a entender, ¿no? Y dice, pues yo les contesté, a ver, si lo que quieren es abaratar las ideas que puse ahí, pues mejor escriban ustedes y pongan lo que ustedes quieran. El doctor Herón es un rockstar a quien respeto profundamente y admiro profundamente. No cualquiera te da una clase de griego en estos días o te lee hebreo así como de corrido. Es un tipo de académico que ya es como estratosférico, pues, pero que además ya es muy difícil de formar en las condiciones actuales. No es un libro sencillo, no, pero no es una historia sencilla, absolutamente no, nada menos me tomó 10 años convertir la tesis en libro, pero sí creo que plantear el tipo de manuales del facilito, te lo doy en 3 tomos y luego te vendo la película, o sea, el regalar, el abaratar las ideas y la capacidad de pensar de los estudiantes al día de hoy, pues no es algo que a mí me resulta interesante, ¿no? El primer libro que conocí del doctor Pablo lo empecé a leer en Gandhi porque era muy caro. Era La psicología colectiva un fin de siglo más tarde, entonces ese lo puede comprar uno en la librería del Colmich o lo puede comprar en la distribución que hace Anthropos.
Pero si lo compran por Antropos, como lo compré yo en ese entonces, costaba 427 pesos, que era una fortuna en aquel entonces. Más para alguien que no había comprado ningún libro de texto en su carrera, ¿no? Entonces le dije a mamá de cumpleaños, jefa, y ya dijo, ándale pues. Y nada, me lo llevé a la casa, lo empecé a querer leer y no le entendía nada. Y luego dije, bueno, no, a ver, está pasando aquí, a ver, vamos a darle otra vez. No, nada. Entonces fue decir, a ver, otra vez. Y ya, Claro, qué cosa. ahora lo lees, ¿no? Y ya eventualmente fue como, pues claro, si lo que tenía era que pensar. Y uno no está, de veras, no, uno no está acostumbrado a esas cosas tan complicadas. A partir de eso ya fue como que no solo me convertí en un lector asiduo, sino también empecé a entender que escribir se podía hacer como si fuera una conversación, invitando a la gente a pensar, invitando a la gente además como a compartir cosas que uno cree y que no está seguro y que no por eso no valen la pena. Entonces, bueno, antes de cerrar, por ahí salió una pregunta valiente, entonces, 2 preguntas valientes, wow, vamos de gane. Sí, vas. Vale, pues más que una pregunta es un comentario, ¿no? O sea, las preguntas creo que espero resolver algunas cosas en el libro y cuando vaya leyendo te las mando por correo. Sí, claro. A mí hay algo por lo cual quería venir a la presentación y tiene que ver con esta pregunta de justo para qué dar clases de psicología. Yo además de hacer psicología, hago danza y la danza sostiene mi vida. Si la danza me muero. Si la psicología ¿No estás tan segura? No estoy tan segura, la verdad. A mí me interesa mucho poder encontrar justo en lo que están diciendo que las cosas no son tan lineales como nos dijeron y me gustaría leer eso con mis compañeros y mis compañeras estudiantes y que pudieran como entender que no se trata de una sonrisa bonita o de un chiste lindo, porque si no tiene sustancia, no sé, a lo mejor es porque soy del siglo y el milenio pasado, pero como que yo comparto lo que están diciendo de esta cosa fácil, que no me la, pero también lo difícil que es sostener la alegría y las ganas y la apuesta por estar vivos y estar vivas. Por tanto, me parece que si la psicología, sea social, clínica, educativa, política, lo que sea, no está acompañada de otras cosas como la poesía, pero acompañada no solo como jugando a seducirse, ¿no? Sino acompañarse, la danza, otras cosas, se nos va a caer el mundo. Yo agradezco mucho así que hayan hecho un trabajo así y que lo cuenten así. O sea, acabé una tesis en un tiempo donde si no lo entrego, el mecanismo orate de CONACYT va a venir corriendo por mí y que cada año viene en una forma más brutal, ¿no? Y después me tardé 10 años en pensar compartidamente cuál es la forma que le queríamos dar y que es posible que el camino no se haya acabado y se están esperando otros, ¿no? De que la psicología social en el norte, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo Juárez? No sé, otras cosas. Y como, pues siempre hay una discusión estética y política en la ciencia, ¿no? Aunque la ciencia no quiera parecer ciencia. Pues yo les agradezco un montón, ¿no? Y pues es eso, más que una pregunta, es el comentario. Gracias. Hay una cosa que yo te podría contestar, como empezaste tu comentario con una pregunta que fue como ¿para qué enseñan psicología o por qué enseñan psicología? Te podría contestar 2 cosas. Una es, la graduación anterior, bueno, el semestre anterior rompí 2 récords. Uno, el de la alumna más descarada, una chava que compró unos boletos de avión mientras estaba en la clase. Pero así de repente volteé y estaba con su tarjeta poniendo toda la atención del universo para que no se le fuera a ir un número chueco. Y al final le dije, Majo, aplauso lento y me pongo de pie porque nunca he visto un descaro de este tamaño, ¿no? El otro récord que rompí fue el de una alumna que llegó en la graduación y me dijo, gracias por haberme reprobado. Y yo dije, bueno, debe estar muy borracha. Pero no
Y ya después me explicó por qué, y bueno, pues era un asunto como que tenía que ver con cosas personales, pero si me preguntas a mí por qué enseño psicología social, es una razón de veras bien rara, que es, a mí me da chance de apasionar a los alumnos con cosas que no piensan que les puedan apasionar antes de la clase. Y con la materia de historia es igual, que yo no sé qué hago ahí, yo creo que me desquito de todas las cosas que implicó el libro, pero la gente sale de veras apasionada, llega a las bibliotecas apasionada. Me he hecho amigo de bibliotecarios, y esto es cierto, está Alfredo Cruz allá que se los puede contar. Me he hecho amigo de los bibliotecarios porque llegan y dicen, ¿usted es el profe Iván? Sí. A ver, tengo una duda de la pregunta de su examen, traen con su bolche de textos, ¿no? Usted les pregunta ahí que este símbolo que viene en todos los escritos del siglo XVIII, ajá. Yo digo que es la marca de papel, porque sí, pues sí es la marca de papel. Ah, ya, puedo irme a dormir. Muchas gracias, seremos amigos para siempre. Pero claro, esto obedece a una lista de 10 alumnos que han ido detrás de otro a esto, ¿no? O hay una pregunta de ese examen maldito que sí existe, que les dice, a ver, según el martillo de las brujas, que es este libro que servía a la Inquisición, escrito por dos franciscanos, ¿qué es lo que hacen los demonios con los ventrículos del cerebro para producir alucinaciones? Y los alumnos se quedan como, esto es una broma, ¿no me estás preguntando? Sí, te estoy preguntando eso. Ay, pero el libro no se va a poder sacar porque es muy viejo. El libro lo consigues en internet, bájalo. Y claro, lo bajan y lo primero que hacen es lo abren y le ponen a buscar ventrículos. Y resulta que sí viene, pero no dice eso que yo les pregunto. Entonces la respuesta es, no tienen que leerlo completo, pero tienen que entender qué es lo que dice el libro al respecto de eso. Y claro, al final lo que vale la pena no es que lean el libro, ni que se lo aprendan, ni que lean nada de historia, sino que sepan que son capaces de contestar preguntas que ni siquiera se imaginaban que podían hacerse, ¿no? Una de las preguntas que yo respondí en la asesoría de una tesis que no sabía que podía preguntarme tenía que ver con la danza. Y es una tesis que hizo una alumna sobre el carnaval en Tlaxcala. Pero tratamos de explicarlo desde el punto de vista de la psicología social. Ella andaba metida en muchas cosas de performance y ella lo jaló mucho para allá. Yo lo jalé más hacia una autora que se llama Susan Catherine Langer, y que tiene 2 libros que abordan el tema de la danza. Uno de ellos se llama Los problemas del arte, y ahí más o menos te puedes hacer una idea de cómo la psicología social, o cómo se puede interpretar la danza más o menos desde la psicología social sin psicologizarla. O sea, sin volver la terapia de danza ni estas cosas que son como tan de tía loca, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería comentar. Había alguien atrás también que quería decir algo. Sí. ¿Cómo se encuentra lo psicosocial en nuestro país? ¿Cómo? ¿En qué estado? ¿O cómo le hace uno para encontrarlo? Desde su libro, ¿cómo encuentra lo psicosocial en nuestro país? Ya. Una manita, Pablo. Yo diría que hay 2 cosas que son importantes acá. Una tiene que ver con espacios públicos y otra tiene que ver con acceso a apropiarte de estos espacios públicos, pero no como pretenden hacerlo los gobiernos municipales, ¿no? Que te hacen ahí una kermés y ya, ahora el parque es tuyo y ya te haces bolas. Sino más bien fomentando la capacidad de saber para qué sirve el espacio, que parece una tontería, pero mira, en una de las bibliotecas que visité cuando estaba haciendo este ladrillo fue la Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara. En aquel entonces estaba en un edificio que se estaba cayendo, que tenía una estatua de José María Vigil, que es uno de los que aparecen en el libro, y bueno, yo decía, a huevo. Pero tiempo después, cuando ya empecé a seguía dando la clase y quería mandar a los alumnos a la biblioteca, resulta que no estaba accesible porque como se estaba cayendo, hicieron un proyectazo de la UDG y estaban haciendo un nuevo edificio de la Biblioteca Nacional.
La federación, porque fue un presupuesto de la federación, dio un dinero absurdo para que se hiciera la nueva biblioteca, ¿no? Y además con el chiste de por medio, que pues es vergonzoso, pero eso no le quita lo chistoso de que llegó el presupuesto y al rato preguntaron, no, oigan, ¿y el edificio? No, pues, ¿cuál edificio? No? Bueno, ¿y el presupuesto? No, pues, ¿cuál presupuesto? A ver, mandamos no sé cuántos millones de pesos de aquel entonces. Y dijeron, bueno, sí nos llegaron, pero no venían etiquetados. ¿Y entonces dónde están? ¿Qué? Finalmente, frente a toda cultura nacional, se hizo la biblioteca, ¿no? Pero es un edificio a todo lujo. Vamos a abrir los domingos. Que digo, o sea, a lo mejor a ustedes el hecho de que una biblioteca abra el domingo es una maravilla el poder tener un lugar como una biblioteca para ir el domingo. Pero no lo acabamos de entender, pues. Una cosa que no hizo la universidad en aquel entonces no hizo programas de acercamiento a la lectura, no hizo programas como para saber, bueno, el búnker ese que están haciendo cruzando la avenida, ¿para qué va a servir? ¿De qué me viene? ¿Qué le gano yo si a mi familia me la traigo acá en lugar de llevármela a la plaza comercial? ¿Qué cosas puedo hacer aquí que no puedo hacer en el centro de la ciudad mientras me como una nieve? Entonces, creo que ese es un ejemplo. Creo que si tú te preguntas, por ejemplo, cuál es el estado que tienen nuestras bibliotecas en el país, pensemos que de toda la colonia fuimos el país que tuvo primero imprenta, tuvo primero biblioteca y biblioteca pública. Si pensamos cuál es el estado que tienen ahora las bibliotecas, que son como un lugar muy poco popular, por decirlo menos, ese es el estado que tiene lo psicosocial. La gran ventaja es que creo que lo entendieron los primeros psicólogos sociales, es que la gente no entiende de programas de gobierno que están hechos para arrebatar espacios públicos, etcétera. Entonces la gente es capaz de repente de inventar conversaciones muy a pesar de que no haya lugares para esto. Y de repente la gente se cita para tomarse un café y para platicar. Y no es el típico, es que aquí venden un postre, un pay de limón que no tiene más. No, se va a tomar el café y de repente platican y de repente incluso conocen al de al lado. O un día resulta que alguien hace un evento en su casa y te invita, o tienes que usar el baño y llegas y pues ni modo, te invitas tú solo. Entonces, es curioso porque no es una cosa que, salvo como no sea para desaparecerlo, no es una cosa que le interesa a los gobiernos porque es una cosa que no entienden. Es un capital político que nunca se les aparece frente a los ojos porque no sirve para nada. Sirve para que la gente se haga gente, para que la sociedad se recomponga, y en la medida que nunca se les aparece, pues no le ven un para qué, ¿no? Lo que quieren son resultados y votos. Pero la ventaja es que somos a prueba de políticos y a veces de las maneras menos pensadas aparecen conversaciones, aparecen ejercicios poéticos, aparecen. Te lo digo platicando, por ejemplo, pensando en la universidad tiene un proyecto que trabaja en cárceles. Y una de las cosas, bueno, esto tiene mucha teoría detrás, pero diciéndolo en breve, la cárcel está hecha para muchas cosas, básicamente para hacer que las personas pierdan su identidad y por eso les pone uniformes, les quita el nombre, les pone un número, pero también para desarraigarlas del ritmo que tiene muros para afuera. Y es sorprendente cómo a pesar de eso, y a pesar de no tener posesiones, y a pesar de no poder arraigarse en objetos y en personas, porque todo el tiempo están cambiando y les quitan cosas, la gente consigue apropiarse de cosas que uno no se imaginaría. Entonces, como parte de este proyecto de la universidad, recogimos un montón de narrativas de la gente, de las mujeres que viven en la cárcel, no les puedo decir cuál,
Y de repente decían, bueno, pues es que para mí las flores de aquí son mis objetos, ¿no? O para mí las estrellas que se ven desde la única ventana que tengo son mis objetos. Y tienen nombre, y tienen historia, y tienen esto. Entonces tú dices, carajo, a pesar de lo mal que está el sistema penitenciario, que es como una de las coladeras que tiene nuestra cultura, de las más feas, la gente ahí, y además en un lugar que está programado para que la gente no lo haga, se vuelve gente y es capaz de crear actos poéticos, ¿no? Y bueno, creo que más o menos es un balance desordenado. Yo no sé si dije algo que sabe sentido, espero que sí, pero te podría decir eso. No me acuerdo cómo era la pregunta, pero creo que no hay psicología social en México ni mexicana. Creo que si uno lee el libro de Iván, de repente no va a reconocer, va a buscar y de repente no va a reconocer dónde hay psicología social o qué es eso de psicología social. Creo que ahí hay una otra psicología social. A mí me da impresión de que si uno lee el libro le da a uno permiso de pensar la psicología social y de pensar otra psicología social. Por eso me parece sumamente interesante y importante, ¿no? Bueno, pues si no hay otra pregunta o otro comentario, yo quiero agradecerles que hayan accedido a venir, de veras que esto fue una tertulia, haber tenido juntos a Iván, a Pablo, a Iván, haciendo esta presentación. Creo que es una discusión que tenemos pendiente. Que no salen bien, que ya hemos estado. Sí, ya más en lo creo que lo tienen ensayadito, ¿verdad? Y se me hace que ayer se han de haber esto de telefoneado para decir, tú dices esto, yo digo aquello, tú en ese orden y yo en el otro, ¿no? Pero bueno, yo les quiero agradecer en nombre de la universidad y a la Universidad de la Facultad de Psicología y pues de entregarles estas constancias por haber participado acá. Bueno, pues gracias a todos ustedes y seguimos viéndonos por acá. Gracias.